Saludos amigos, nos encontramos una vez más en una nueva versión de Reflexiones Pastorales. En este último domingo del mes dedicado a la palabra de Dios. Hoy la primera lectura tomada del libro de los Números, uno de los libros del Antiguo Testamento, exactamente del Pentateuco, el libro de los Números, el capítulo 11 del 25 al 29, nos cuenta un episodio en el que un grupo de ancianos, recibiendo el espíritu de Moisés, se pone a profetizar. Eran como una ayuda que Moisés tuvo para atender a los problemas de impartir justicia y orientar al pueblo en el desierto. Era una serie de ministerio en aquella situación particular. Pero quizás lo más importante de esta lectura sea poner de manifiesto que el Espíritu como don de Dios no se puede reducir a formas exclusivamente institucionales. Dios se manifiesta y se manifestará de diversas maneras. A Dios no se le puede encerrar en simples esquemas y fórmulas humanas, porque Dios trasciende todo aspecto humano. Esos dos personajes que nos presenta hoy la palabra, Eldad y Medad, representan a aquellos que en la historia, en la iglesia y en nuestra sociedad reciben dones carismáticos fuera de los ámbitos institucionales, eclesiales, comunitarios. Expresan la universalidad de la llamada de la salvación, la catolicidad del anuncio y de la salvación evangélica. Dios no tiene fronteras, no tiene límites, tampoco lo tiene su salvación. Dios es de nosotros, pero de todos los hombres y mujeres, de toda época, de toda cultura, de todo lugar. En realidad, no podemos limitar el protagonismo de esta lectura a los ancianos, ni a Moisés, ni a estos dos personajes mencionados, sino que es el Espíritu que impulsa a los hombres. Por ello es muy digna la consideración, la actitud de Moisés, quien ante el escándalo de sus asistentes Josué, afirma que es todo el pueblo. Él está llamado a profetizar, todos están llamados a profetizar. Y profetizar en primer lugar significa abrirse al don del Espíritu y después ponerse al servicio de todos para transmitir la voluntad salvadora de Dios. Qué interesante sería si todos los seres humanos, si todos nosotros que nos llamamos y nos confesamos cristianos, tuviéramos esta misma actitud, la de Moisés. Nada de celos. Hay que abrirse a los dones del Espíritu. Hay que abrir la mente y el corazón para dejar que el Espíritu actúe. Seguimos, hermanos y hermanas, escuchando
como segunda lectura en estos domingos anteriores y hoy también la carta de Santiago. Hoy en el capítulo 5, versos del 1 al 6. Es una experiencia particular de fe y de iglesia que nos presenta el apóstol, que va dosificando en estos domingos y hoy, además, el fragmento que leemos nos ofrece un texto muy famoso y muy duro para los ricos y los que ponen su vida, su confianza en las riquezas. Hay toda una filosofía y una dialéctica sobre lo peor de ser rico. ¿Qué es lo peor? El ser rico. La riqueza per se es la mala o la actitud con que se use. Se ha dicho que la riqueza no existe si alguien no la practica. Y el texto que hoy escuchamos habla a los ricos y a la riqueza en su condena, el uso inadecuado. El problema es acumular injustamente bienes, robando, matando o impidiendo que otros tengan lo necesario. Ese es el ejemplo de la riqueza con el que se opone en la carta de hoy. Podemos ver en nuestro momento histórico situaciones que nos evocan situaciones similares y nos deben llevar a pensar y tomar decisiones existenciales cónsonas con lo que profesamos, con la fe. Existen cosas bellas acumuladas que no son de nadie o son patrimonio de un pueblo o de la humanidad o de museos. Y sabemos que esa riqueza no afecta a la injusticia del mundo. La riqueza de la que aquí se habla es aquella que se posee por la injusticia y la sin razón. Por ello, son los ricos los que caen bajo las palabras directas de esta inventiva moralizante del autor de la carta de Santiago. Por lo tanto, ser ricos en esas condiciones en la que se pone de manifiesto la injusticia, la acumulación de lo que no es necesario, mientras otros pasan hambre o no tienen trabajo, es una conducta y una actitud antievangélica. Marcos, en el capítulo 9, que hoy leemos, nos cuenta una pequeña historia parecida a la que hemos encontrado en la vida de Moisés en la primera lectura, sobre el espíritu que se da libremente a los dos personajes que pertenecían al grupo de los ancianos citados. En este caso, Juan, el propio Juan, que habla del amor y que habla de la fraternidad, ha encontrado a alguien que hace milagros o exorcismos y quiere impedírselo, como si eso fuera exclusivo de Jesús, el profeta de Nazaret. Pero Jesús, en una respuesta que se asemeja a la de Moisés, pero que la supera, exige que no se lo impida, porque todo el que hace el bien no puede estar contra Jesús, que vino a hacer el bien a todos. Es verdad que existen otras sentencias de Jesús que podemos tal vez hacer un paralelismo. Quien no está conmigo,
está contra mí, y que expresaría la radicalidad de algunos profetas itinerantes que defendieron un exclusivismo como el de Juan. Es verdad que el conjunto de dichos que se encuentra en Marcos 9, 42, 50 se presta a muchas lecturas. Están expresados con los giros semíticos propios del lenguaje de contrastes. Nadie debe tirarse al mar atado a una piedra, como nadie puede odiar a los suyos por amar a Jesús y su evangelio. El escándalo del que nos habla el evangelio de hoy no está relacionado con un puritanismo moralizante que lleva a excesos inhumanos. Es un escándalo de los pequeños, lo que pueden ser exorcistas extraños, pero que no son contrarios al evangelio, a la bondad, a la sabiduría divina. Con sus obras, con sus actitudes y sus luchas deben ser considerados en toda su dignidad, aunque no sean de los nuestros. Se quiere poner de manifiesto por parte de Jesús que en ellos también hay algo de reino que Él ha venido a traer y que todos estamos comprometidos con esa construcción. Esta enseñanza del Evangelio de hoy pone de manifiesto que la praxis cristiana no puede defenderse como exclusivismos y como independencia absoluta. Todos los hombres son capaces del bien, porque todos los hombres han recibido los dones de Dios. Por lo mismo, allí donde se trabaja por los demás, donde se abren las puertas a los hambrientos y a los sedientos, aunque no conozcan al Dios de Jesús, allí los cristianos pueden participar sin exigir garantías jurídicas que justifiquen sus compromisos. La comunidad cristiana, la iglesia, no debe prestarse como el gueto de los salvados o redimidos con criterios de puritanismo ni legalismos, porque esta promesa es para todos los hombres. La salvación es de todos los seres humanos, no exclusivas de algunos. Los discípulos no entendían bien la lógica de Jesús. Pretendían monopolizar no solo sus enseñanzas, sino sobre todo su acción salvífica. Esta actitud rechazada radicalmente por Jesús, porque lo más importante para él no es el prestigio del grupo, sino la salvación de Dios llegue a todas las personas, incluso por medio de aquellos que no pertenecen al grupo de los 12. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Hay mucha persona creyente y que no hace presente en el mundo la fuerza curadora y liberadora de Jesús, quizás de manera anónima, pero que aportan lo mejor de sí en la construcción de una sociedad donde reine verdaderamente Dios. En definitiva, Jesús rechaza la postura sectaria y excluyente de sus discípulos y adopta una actitud abierta e inclusiva, donde lo primero es liberarse o liberar a las personas de aquello que la arruina y la destruye. Este es el espíritu que ha de animar siempre a sus verdaderos seguidores, porque toda la vida de Jesús fue una manifestación del gran amor de Dios
por la humanidad y nos invita a colaborar con alegría con todos los que viven de manera humana y se preocupan de los más pobres y necesitados. Ellos son nuestros amigos y no nuestros adversarios, porque está con nosotros anunciando la alegre noticia del Salvador. La salvación es para todo y todos los seres humanos, no importa la cultura, no importa el país, no importa el idioma, no importa el color de la piel, no importa el lugar ni dónde, todos estamos llamados a la salvación y todos tenemos las puertas abiertas para ser seguidores de Jesús y testigos y miembros en la construcción de su reino. Feliz domingo para todos.